Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Disculpas, disculpas, disculpas. Que veo que se había... Que se había... Sí, era como un poco de cine mudo, ¿no? De cine mudo. Bueno, vamos a ver, tanto para los que estabais, que yo creo que estamos más o menos los que estábamos conectados antes, ya, perfecto. Disculpad las molestias, es que he cogido, he querido dejarlo en modo silencio para que nadie me llame y nadie me estorbe por si acaso. Y bueno, debido de, ya sabes tú cómo son estas cosas de la técnica, ¿no? Entonces hablamos un poco que el medidor de frecuencia cardíaca surgió un poco como la necesidad de la medicina de tener un poco un control portable, un control para medir la frecuencia cardíaca en pacientes con arritmias, etcétera, ¿no? Entonces eso hizo que el deporte, la medicina del deporte, digamos, la ciencia del deporte, dijese, hostia, pues podemos emplear la frecuencia cardíaca como sistema, porque hay una relación entre el esfuerzo percibido, que era la escala de Borg, que era lo que empleábamos antes en los años 60, ¿no? Y ahora la frecuencia cardíaca, que es lo que vamos a emplear a partir de los 70, ¿de acuerdo? Hay que decir que, por ejemplo, en esto, Eddy Merckx fue de los primeros en usar la frecuencia cardíaca como método para poder entrenar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que estábamos comentando era de que lo podíamos dividir, digamos, desde el punto de vista de la escala de Borg, aunque la podemos dividir en varios sectores, pero principalmente la dividíamos en tres. Lo que es el regenerativo, lo que es el ejercicio moderado y lo que es el ejercicio intenso. Y entonces, pues más o menos se hacían los entrenamientos, pues hacíamos un día de trabajo intenso, 2 días de trabajo moderado y hacíamos un día después del intenso, hacíamos un trabajo regenerativo. Entonces un poco pues la gente pues fue investigando de cuáles eran los mejores sistemas de crear supercompensación, porque al fin y al cabo pues todos los entrenamientos se basan en el principio de la supercompensación para mejorar los deportistas. Y era todo pues un poco una prueba de ensayo y error, ¿no? Nosotros probábamos en deportistas, funcionaba bien, pues bueno, pues ya como en X funciona bien, se lo vamos a poner a Pepe, ¿no? O se lo vamos a poner a Fernando, o se lo vamos a poner a otro, porque en esta persona ha funcionado bien y entonces a la otra también vamos a funcionar igual, de la misma manera. Entonces dijimos que tenemos como 3 zonas bien separadas, ¿no? A raíz ya de muchas investigaciones, biopsias, etcétera, todo esto, se nos dimos cuenta de que el lactato podía ser, digamos, más que todo lo que viene a raíz de la generación del piruvato, podría ser una manera de poder medir la intensidad. Y entonces surgen digamos, las zonas de lactato, que en un principio también siempre iban a ser 3 zonas, ¿no? Digamos, y las van a separar el 2 milimoles, que el 2 milimoles, por debajo de 2 milimoles, se supone que lo que hay es un trabajo, digamos, que la mayoría de la energía va a proceder a través de la actividad mitocondrial de las grasas, y por el otro lado, por encima de 2 y hasta 4 milimoles, lo que está funcionando es el oxígeno. Y luego ya a 4 milimoles, un poquito más arriba, lo que se supone que es la zona de steady state, lo que es digamos, la zona estable de producción de lactato, que sería el inicio de la zona 5, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, digamos, tenemos como 2 grandes zonas: umbral aeróbico o VT1, umbral anaeróbico o VT2, ¿de acuerdo? Digamos, lo que funciona con grasas, lo que funciona con oxígeno y lo que funciona ya con un exceso de ácido láctico, lo que es perjudicial, ¿no? Y es más, podríamos ver pues un poco cuando de manera perceptual, o sea, cuando nosotros estamos haciendo la prueba, de manera perceptiva, cuando el atleta empieza a respirar de una manera muy forzosa, pues ya podíamos saber que eso aproximadamente era el inicio de la zona 5, que es donde ya los sistemas ya no son capaces de producir la energía, y entonces pues ya se puede determinar que eso es zona 5, ¿no? Pero siempre más o menos estábamos interactuando con 2 puntos. Luego ya cuando pues, vimos que una manera de mirar el metabolismo también va a ser por el método de análisis de gases. Entonces el método de análisis de gases lo que va a hacer va a ser encontrar que, digamos, el consumo de oxígeno o la cantidad de oxígeno que somos capaces de mover en cada respiración va llevando una línea, y de vez en cuando pues va cambiando esa línea
¿vale? Y cada cambio en la pendiente de esa relación entre tiempo y consumo de oxígeno, ¿no? Digamos que en el eje de las X tenemos, digamos, el eje de las X vamos a tener el tiempo y en el eje de las Y vamos a tener, digamos, la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO que estamos produciendo, o podemos el RER, que es el coeficiente entre los dos, digamos que va siguiendo una serie de pendientes y va cambiando las pendientes en función del sistema energético que va predominando en el organismo, siempre sabiendo que siempre todos los sistemas van a convivir, ¿no? Entonces ya desde entonces pues ya podemos encontrar que hay varios cambios y que más o menos pues coinciden en esos 4 cambios, perdón, o los 4 umbrales ventilatorios que les podríamos llamar, que es el umbral aeróbico, que normalmente coincide con el VT1 o el 2 milimoles, el 4 milimoles que coincidiría con el umbral anaeróbico, ¿de acuerdo? Y luego ya con los umbrales ya el transición anaeróbica láctica y transición a la anaeróbica a láctica, ¿no? Entonces ya con esa prueba ya tenemos una manera objetiva de mirar esas zonas, ¿no? Luego ya, pues bueno, a partir de la aparición de los potenciómetros también portátiles, ¿no? Pues entonces ya se empieza a trabajar con potencia, ¿no? La potencia, igual que ahora también se está empezando a trabajar con potencia en el atletismo, nos va a dar un valor, digamos, muchísimo más, digamos, objetivo, ¿no? Digamos que la potencia se enfoca mucho más en lo que es la cantidad de energía que somos capaces de transmitir, de generar en los pedales, ¿de acuerdo? Entonces es una medida, digamos, más enfocada en la energía, más que enfocada en la percepción del esfuerzo. Digamos que cambia un poco el paradigma de cómo se entrena, ¿no? De bien la sensación, que aunque la frecuencia cardíaca era una medida indirecta, hay que decir una cosa, que la frecuencia cardíaca siempre va a ser una medida indirecta de la intensidad, mientras que la potencia es una medida directa de la intensidad, ¿no? Entonces lo que nos va a dar la potencia, el empleo del potenciómetro, va a ser digamos, mucho más, digamos, más exacto, porque estamos midiendo la cantidad de energía, no estamos midiendo la percepción del esfuerzo o la intensidad del esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es mucho más preciso y ya no está vinculado con otras cosas. A línea de lo que hablábamos de la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque todo ha surgido con una pregunta del tema de la Z3, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde salen esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues bueno, se ven que hay como 5 partes. Al principio eran 3, cuando estábamos haciendo, digamos, los test de lactato, eran 3 zonas: la zona, digamos, de las grasas, la zona del oxígeno y la zona anaeróbica, o la zona donde, digamos, estamos empezando ya a acumular una serie ya de ácido láctico a partir ya de lo que se llama el estado máximo de lactato, ¿no? De estabilización del lactato. Hay un momento ahí que somos capaces de mantener en un estado estable lo más alto posible, pero luego ya la producción de lactato se dispara, y en el momento que se dispara no somos capaces de eliminar el ácido láctico y de reciclarlo a otras partes del cuerpo para su funcionamiento. Por lo tanto, por eso muchas veces también decimos que el tema de que el ácido láctico se recicla, sí, se recicla y es una cantidad de energía que podemos disponer de ella, pero hasta cierta cantidad, ¿no? O sea, y normalmente los últimos estudios ya nos han dicho que realmente se recicla en el resto del cuerpo, en el funcionamiento del resto del cuerpo. No se recicla en la misma pierna, que es donde estamos generando, por ejemplo, en el caso del ciclismo. Entonces, como estábamos comentando, pasamos ya de las 3 zonas a las 5 zonas, ¿no? Y normalmente luego ya pasaremos con el tema de la potencia, ¿no? Pasaremos a poder dividir más las zonas, porque el tema de la potencia, al ser más precisa, podemos hacer más divisiones y podemos dividir entre la zona aeróbica baja, digamos la Z2, lo que sería, digamos, la zona que está entre los 2 umbrales, podemos dividirla en 2 partes, ¿no? En 2 partes, la parte, digamos, más dependiente de la grasa y la parte más dependiente, digamos, del glucógeno, ¿no? Entonces, eso sería lo que denominaríamos la base aeróbica, que sería el trabajo efectivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir efectivo? El trabajo que produce adaptaciones más dependiente de la grasa, y el trabajo que produce adaptaciones más hacia arriba. Base aeróbica, calidad aeróbica, en definitiva. Y luego, el tema de la potencia, al tener más precisión que el tema de la
que el tema de la frecuencia cardíaca, lo que vamos a hacer es que las dos últimas zonas, las zonas anaeróbicas, las zonas donde, digamos, podemos separar dos, ¿no? Lo que es la zona estable de lactato, ¿vale? Lo que sería la zona 5A, o sea, ¿vale? Y la zona 5B, que al final se convierten en la zona 6 y la zona 7, ¿vale? Entonces, la zona 6, lo que hacemos es separar las zonas donde nosotros estamos realizando un trabajo con una acumulación de ácido láctico elevada, ¿no? Y después está la zona 7, la última zona, que es donde ya la fosfocreatina es la que toma el protagonismo, ¿no? Y el ácido láctico lo que tiene es que a partir de 2 minutos, pues nosotros va a crear un daño muscular dado a la extracción, primero por 2 puntos, dada la extracción de la energía del parte del músculo, y por otro lado, lo que estamos introduciendo, que es la sustancia de desecho, que es el ácido láctico, que ambas dos nos va a crear un daño en el organismo, ¿no? Entonces, con esto vamos a separar 2 zonas más, tenemos 2 zonas más, que son la 6 y la 7, y las 2 intermedias que hemos dicho que quedaban entre los 2 umbrales, el umbral aeróbico y el anaeróbico. Entonces, bueno, definitivamente, vamos a volver otra vez a las 5 zonas clásicas para contestar un poco la pregunta primera que nos habían hecho, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros tenemos, digamos, la zona 1, que es una zona donde la grasa es la mayor interviniente, ¿no? La zona 1 hay que decir que va un poquito, va desde el trabajo básico, o sea, desde el reposo, hasta un poco por encima del umbral aeróbico. Quiere decir que sobrepasamos el umbral aeróbico, ¿no? Y a partir de sobrepasar el umbral aeróbico hay un punto donde hay un punto de inflexión, que es el que tenemos que buscar a raíz de una prueba de esfuerzo, de ver todos los valores cómo van. Entonces, ese puntito de ahí, digamos, hasta ahí nosotros estamos empleando mayoritariamente las grasas, y son trabajos que no producen una mejora adaptativa, ¿vale? Siempre hay una quema de grasa, siempre hay un movimiento, una movilidad articular, pero no van a producir, digamos, una mejora, digamos, en el organismo, en el rendimiento, ¿no? Por eso se emplea la zona 1 para regenerativos, para calentamientos o para cool down o para descansos de series. Luego ya la zona 2, hemos dicho que la zona 2 está en medio de los 2 umbrales, ¿no? Digamos que va desde el final que hemos dicho ahora de la zona 1 hasta, digamos, el inicio de la zona 3, que es el objetivo de la pregunta, ¿no? Y, joder, ¿cuándo llegará la zona 3? Entonces, bueno, la zona 2, digamos, es una zona donde predomina el uso del oxígeno como moneda de cambio para producir energía. O sea, esa moneda de cambio para producir energía va a ser el oxígeno. Nosotros vamos a respirar y a través de la fosforilación oxidativa, ¿vale? Lo que es, si investigamos un poco lo que es el ciclo de Krebs, etcétera, vamos a ver de dónde estamos produciendo esa unidad de funcionamiento que es el ATP, ¿no? El ATP, vamos a decir, a través de la oxidación, entonces ya es el oxígeno es el que está ayudando a producir esas monedas de ATP. Llega un momento en que vamos ya, que es el final de la zona 2, donde ya hay un componente anaeróbico, que es el glucógeno, que va empezando a subir, ¿no? Hemos dicho que en las partes bajas la grasa es la que está, digamos, jugando un papel importante, aportando un 30 o un 40% de la energía, y a partir de ahí lo que estamos haciendo es empezar a meter ya glucógeno, ¿no? Cada vez empezamos a meter más glucógeno, aunque no predomina el uso del glucógeno. Entonces llega un momento en que, digamos, ya se acerca mucho a un mix energético de 50%, de 50-50, ¿no? Digamos, cuando ya nos aproximamos al 50-50% de energía, digamos, que proviene de la oxidación, que proviene de la ayuda del oxígeno como catalizador para producir energía, y el glucógeno como tal, esa zona la llamamos la zona 3, ¿no? Es el inicio de la zona 3. Es una zona donde prácticamente es un mix energético entre el glucógeno y el oxígeno. Entonces nosotros estamos ahí haciendo una zona de potencia aeróbica. Y entonces la zona de potencia aeróbica es una zona en la cual podemos ir rápido, ¿vale? Podemos ir bastante rápido, pero sin que predomine la energía anaeróbica, digamos, sin que haya un desgaste excesivo para el cuerpo. Por lo tanto, la pregunta era, pues, ¿para qué suele ser la zona 3, ¿no? La zona 3 al final se puede trabajar también por intervalos, aunque sea una zona aeróbica podemos trabajar por intervalos, y lo que podemos hacer es
digamos, trabajar en ese estado, lo que sería una zona subumbral, porque está por debajo del umbral, podemos trabajar ahí en periodos largos de tiempo. Realmente, pues cualquier periodo por encima de los 15 minutos ya podríamos decir que podemos trabajar en zona 3, ¿no? Y normalmente, pues esa zona, pues en los entrenamientos se va aumentando conforme vamos acercándonos al objetivo o al perfil del objetivo que vamos a tener. Quiero decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un objetivo de una prueba, por ejemplo, pues un Giro de Río o un gran fondo, ¿no? Nosotros tenemos el gran fondo que lo tenemos ahí y sabemos que vamos a ir porque es un gran fondo de punto a punto, o sea, de punto A a punto B, no es una crono de sectores, sino que es un gran fondo que cuenta el tiempo total. Entonces, en ese tiempo total se supone que la zona donde vamos a ser más eficientes va a ser la zona 3, ¿no? La zona 3 es una zona donde predomina el oxígeno frente al glucógeno, pero ya hay mucha cantidad de glucógeno. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el tema de la alimentación. Cuando nosotros estamos en zona 3, nosotros tenemos que empezar a comer de una manera regular, más o menos entre los 45 o una hora, tenemos que empezar a estar comiendo de manera regular. Porque en las carreras, digamos, lo importante, por ejemplo, de las carreras a larga distancia, siempre va a ser el tema de la alimentación, ¿no? Y mucha gente me pregunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, que es, por ejemplo, la Savannah Race o cualquier otra carrera, ¿no? La gente me pregunta y me dice, oye, Alan, ¿qué debo hacer, ¿no? Para comer, ¿no? O dónde debo de correr, ¿no? Entonces, un consejo, cuando nosotros estamos corriendo carreras a larga distancia, ¿no? Y ahora ahí enlazaremos un poco por qué los entrenamientos tienen que ser diferentes para un tipo de persona u otro. Nosotros, digamos, cuando entrenamos para una carrera de punto a punto, de un gran fondo, nosotros tenemos que poner especial hincapié en la zona donde vamos a mejorar, que esa zona va a ser la zona umbral, porque es la zona, digamos, máxima que podemos desarrollar sin hacer un desgaste excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aumentando las zonas, o sea, vamos aumentando el tiempo en esos trabajos de potencia aeróbica, cada vez es más grande, pues podemos empezar, perdón, pues por ejemplo, trabajando, pues por ejemplo, dos series de 15 minutos, pero luego podemos ir ampliando y hacemos una de 30 y una de 10, que eso sería 40 en total, luego hacemos 50 minutos en total, vamos subiendo de 10 en 10 y vamos haciendo las separaciones oportunas para que cada vez haya más zona 3 en funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es eso, es un deportista que va a correr una media larga distancia, lógicamente la zona 3 va a ser una zona que tenemos que tener como objetivo prioritario para mejorar, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿eso qué es? Una mejora del umbral anaeróbico o del VT2 o del nivel estable de lactato que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues el trabajo subumbral va a ser muy importante por debajo del umbral, pero claro, va a ser importante también saber dónde tenemos exactamente esa zona, ¿no? Entonces, muchas veces pues, se puede calcular, por ejemplo, pues, con lo que hemos estado comentando, ¿no? O sea, se puede calcular con un simple test, porque, por ejemplo, para hacer test, digamos, los test que se pueden emplear para saber esto, pues podemos emplear un test de FTP, siempre con frecuencia cardíaca, lógicamente, o podemos un test de potencia de intervalos, un potencia MAP, ¿no? También pues eso, pues para ver un poco series de 3 a 5 minutos, para saber un poco el máximo, saber dividir, multiplicar por 0,80, por 0,95, o sea, hay un montón de sistemas hoy en día y sobre todo de interrelaciones, porque se hacen muchos test, entonces podemos ver un poco la interrelación entre unos y otros. Entonces, bueno, estábamos hablando de la zona 3, ¿no? La zona 3 siempre va a ser una zona aeróbica, ¿vale? Pero ya con predominante, ya con un componente anaeróbico importante, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, de que tiene que ser considerada como una zona a trabajar por intervalos, o más que trabajar por intervalos, es a trabajar con un control del tiempo, ¿no? Mientras que en Z1 y Z2, digamos, las cargas van a ser
digamos, flojas, o sea, van a ser unas cargas, digamos, poco intensas, van a aportar poco TSS o van a aportar poca fatiga, ¿no? Porque hay que mirar un poco también el tema de la fatiga. Entonces, lo que vamos a hacer en ese trabajo, digamos, de Z3 es ya empezar a aportar fatiga o a aportar TSS, digamos, un factor ya a tener en cuenta a la hora de planificar los entrenamientos. Por lo tanto, tenemos que ir regulando esos tiempos de Z3 ya desde el principio, ¿no? Aquí me está diciendo, aquí TMC dice cómo calcular las zonas de frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, hay muchos métodos de calcular la frecuencia cardíaca, ¿vale? Vamos a empezar desde el más básico, ¿no? El más básico sería, pues decir, 220 menos la edad, aunque ya sabéis que yo pienso que eso es una aberración total, ¿no? Podemos emplear el 220 menos la edad, ¿no? Digamos, el test de 220 menos la edad es el test que normalmente emplean, digamos, por ejemplo, casi todos los pulsómetros, casi todo el Polar, el Garmin, todos estos son el test que suele emplear, ¿no? Entonces, otra manera también es, digamos, utilizar también, digamos, la fórmula de Carbonen, ¿no? Que tiene también, pues un poco en cuenta, tiene también la frecuencia de reserva o la frecuencia, digamos, en reposo. Entonces hay una fórmula donde sacamos, digamos, el tanto por ciento, ¿no? O sea, el máximo menos, digamos, la frecuencia de reserva, y a partir de ahí vamos a sacar un poco la división. Normalmente estaba buscando aquí, pues, un poco cómo dividirla, ¿no? O sea, porque tenía aquí una chuletita aquí para saberla, y normalmente, pues, Polar, por ejemplo, la divide entre 55-60, Garmin entre 50-60% del máximo sería lo que es la zona 1, 60-70 la zona 2, 70-80 la zona 3, 80-90 la zona 4 y 90-100 la zona 5, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, pues a través de ese 50, o sea, de ese 220 menos la edad, pues entonces ya podemos sacar las zonas de frecuencia cardíaca de una manera aproximada, ¿no? Entonces, lógicamente, hay muchos más test que podemos hacer, ¿no? La prueba de esfuerzo, por ejemplo, por lactato, es otra prueba que podemos estar haciendo y que nos va a determinar con mucha más exactitud esos 2 puntos para calcular 3 zonas y de esas 3 zonas sacar las 5, ¿no? También podemos hacer un test de FTP o un test de 20 minutos a tope, y entonces ahí sacamos la frecuencia cardíaca que hemos sacado media de ese, lo multiplicamos por 0,85 o 0,90 dependiendo del tipo de ciclista que sea, y ahí tenemos el umbral, y entonces a raíz del umbral ya podemos calcular el resto de zonas. Hay tablas en internet bastante extensas. Y eso. Yo tengo un sistema en los que, por ejemplo, si os metéis en la página web del curso que tengo de autoentrenamiento, tengo en cuenta también, digamos, buenas noches, tengo en cuenta también lo que es el estado físico de la persona, ¿no? Un poco en línea a lo que, por ejemplo, la fórmula de Jellis, que se llama, ¿no? Tiene en cuenta también la masa magra, ¿no? O sea, la masa, el peso, ¿no? Entonces, bueno, en función del peso, podemos decir que también podemos variar la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, hay un montón de fórmulas, ¿no? Pero al fin y al cabo, mi experiencia, ¿no? O sea, lo mejor es hacer, lógicamente, una prueba de esfuerzo de gases. En la prueba, ¿qué es la diferencia entre una prueba de gases y el resto de pruebas, ¿no? Como hemos dicho antes, en la prueba de gases nosotros vamos tomando las lecturas de los gases y vamos viendo la evolución en el tiempo, ¿no? Vemos que la evolución, por ejemplo, en el principio, cuando empezamos la prueba, pues va subiendo el consumo de una manera de oxígeno, de una manera proporcional. Y de repente el consumo tiene un quiebro y sigue subiendo de otra manera. Por lo tanto, ahí ya suponemos que ha cambiado la predominancia de un sistema energético frente a otro. En este caso serían las grasas frente al oxígeno. Luego ya, cuando empieza ya a funcionar el glucógeno, la pendiente se va haciendo más elevada. Y luego ya, cuando ya estamos digamos, en lo que sería el
steady state, lo que nosotros estamos ya es subiendo demasiado esa pendiente, ¿no? Poniendo una pendiente. Por lo tanto, vamos a averiguar de una manera mucho más exacta dónde exactamente tenemos los cambios. Y veremos, y la experiencia me dice que no es en el 60, ni en el 70, ni el del 50 al 60, sino que cada persona es individual. ¿Y de qué depende? Pues lógicamente depende de su capacidad pulmonar, depende de los pulmones que tenga y si los tiene bien y si son usables, o sea, si realmente ese pulmón está al 100% o es un pulmón grande, un pulmón pequeño. Esa es la primera barrera que se va a encontrar para entrar el oxígeno, ¿no? Y luego ya que si el corazón también funciona bien, que no haya soplos. Una persona que tenga un soplo no le va a funcionar igual de bien que una persona que no lo tenga, ¿no? Aunque sea un soplo leve, siempre va a quitar una parte de bombeo, ¿no? Un soplo sistólico. Entonces, lógicamente, pues conforme más seamos, conforme más nuestra genética nos haya dotado de un mejor sistema cardiovascular, vamos a tener más capacidad y por lo tanto los valores de los umbrales o los valores de las zonas van a cambiar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, pero normalmente la división que hace Garmin de 10 en 10%, sobre todo en lo que se refiere a la zona 3, tiene un margen de error bastante elevado, ¿no? La zona 3 en el Garmin, en el Polar y en cualquier aplicación normalmente tiene que estar entre 5, 8 pulsaciones por debajo del umbral, ¿no? Hemos dicho antes, cuando hemos hablado de la zona 3, que es una zona subumbral donde hay un componente aeróbico que es el máximo componente, pero que ya estamos metiendo mucho glucógeno, por lo tanto es una zona pretita al umbral anaeróbico, ¿vale? Y eso es entre 5, 8 pulsaciones por debajo. Y si nosotros hacemos un cálculo de un 10%, pues depende un poco del lugar donde se encuentre, pues nos va a salir una cantidad de pulsaciones bastante más elevada de lo normal, ¿no? Luego ya entramos ya en lo que era el tema de la 4, ¿no? De la zona 4. La zona 4 es una zona donde ya es anaeróbica, digamos, donde ya el oxígeno ya no está aportando menos del 50% de la energía y ya estamos empezando a predominar el glucógeno sobre el oxígeno, ¿no? Entonces es una zona que lógicamente vamos a tener que ir por series, o sea, siempre vamos a tener que trabajar por series y las series normalmente no suelen ser más de 15 minutos, ¿ok? Pueden ser varias series de 15 minutos, pero no más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a un punto en que comprometemos esos depósitos de glucógeno y los bajamos demasiado, nosotros ya vamos a tener un déficit porque no vamos a poderlo recuperar del todo. Digamos que lo que hacemos es vaciar un poquito el depósito de glucógeno y en el descanso, que más o menos suele ser del mismo tiempo, el hígado vuelve a regenerar ese glucógeno que tenemos disponible, ¿no? Y luego ya la zona 5, lo que hemos dicho, es una zona anaeróbica pura, anaeróbica donde empleamos la fosfocreatina y sería un poco pues la energía donde hacemos las 5 o 6 primeras repeticiones de una sentadilla o de un press de banca o cuando nos colgamos de una barra y empezamos a hacer dominadas y las 4 primeras dominadas nos salen muy bien, pero luego ya nos cuesta, ¿no? Porque hemos agotado ese depósito de fosfocreatina, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí porque José Escofín ha hecho una pregunta. Para un recorrido de 400 kilómetros y desniveles acumulados por encima de los 9.000 metros, ¿cómo puedo entrenar mejor en qué zona, ¿no? Me imagino que estás preguntando cómo entrenar, ¿no? Primero que hay que hacer es analizar, José, tu deporte. Tu deporte son 400 kilómetros. 400 kilómetros se supone que son muchas horas encima de la bicicleta. Estamos hablando de más de 8, 9, 10 horas encima de la bicicleta, ¿no? Entonces, lógicamente, un sistema próximo al anaeróbico no va a ser, digamos, un sistema eficiente. O sea, nosotros por mucho que hagamos series de 5 minutos, de 10 minutos o de los minutos que tú quieras cortitas, realmente no van a servir para poco o para nada esas series para tu reto de 400 kilómetros. ¿Qué necesitamos en un reto de 400 kilómetros? Pues que las grasas y el oxígeno sean el mayor componente, digamos, el componente fundamental de lo que tengan que hacer. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Hacer del sistema de las grasas y del sistema del oxígeno, digamos, un sistema extra fuerte y que tengamos una grandísima base aeróbica, ¿vale? Porque esa base aeróbica va a ser la que nos va a desplazar el umbral y la que nos va a hacer ir muy rápido
pero con sistemas energéticos muy bajos. Por lo tanto, perder el tiempo en hacer series de 1 minuto en una persona de tu perfil, de hacer 400 kilómetros, no tiene ningún sentido. Lo que falta es hacer ese reto de 400 kilómetros, como mucho, de vez en cuando, alguna incursión en la Z3, porque no nos queda otro remedio, ¿vale? Pero si tú empiezas a ir en Z4 en un reto de 400 kilómetros, vas a acabar o muy mal o no vas a acabar, ¿no? Porque el Z4 ya es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrenar los sistemas, lógicamente, de producción de grasas, que eso sería entrenamientos entre zona 1, zona 2, digamos en el intervalo de la zona 1, zona 2, que hemos dicho que está un poquito por encima del umbral aeróbico, del VT1, que digamos que es un mix de energía entre las grasas y el oxígeno, ¿no? Y después, pues para mejorar un poquito el umbral, pues trabajaríamos un poco las series en Z3 y a lo mejor un mes antes, pues dependiendo de cómo estemos, pues a lo mejor subir un poquito el umbral con alguna serie de Z4, pero en ningún caso deberíamos de emplear Z5 para nada y Z4 en el último mes y como manera, digamos, como manera muy excepcional, ¿de acuerdo? Yo he llevado atletas de ultradistancia que han corrido por los 101 kilómetros de ronda corriendo, o sea, 100 kilómetros corriendo, de ultramaratón, y realmente os asombraríais de que los entrenamientos lógicamente son extensos en el tiempo, porque tienen que ser entrenamientos largos, pero son entrenamientos en Z1, Z2, o sea, y claro, nos asombramos porque esas personas en Z1, Z2 van muy rápido, porque tienen, digamos, un sistema energético de base muy grande, ¿no? Pero claro, eso mismo, si nosotros eso hay que tener en cuenta para los deportistas, digamos, recreativos. Tenemos que tener una gran base aeróbica, porque esa base aeróbica nos va a garantizar, digamos, el éxito, el tener un umbral anaeróbico muchísimo más arriba, ¿no? Entonces la base aeróbica siempre va a ser muy, muy, muy importante a la hora de trabajar, ¿no? Aquí nos dice Donald, en algún momento habrá pruebas. Sí, esta semana precisamente estoy en Mosquera, ¿vale? Por cuestión de infraestructura voy a Mosquera, no voy a Bogotá, porque Bogotá, ya sabéis que el tema del pico y placa y la movilidad de Bogotá, pues se me hace complicado, ¿vale? Entonces sí que voy a estar en Mosquera, Cundinamarca, el jueves, el viernes y el sábado. O sea, ahora no recuerdo cuáles son los días, pero creo que son 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 de marzo estoy ahí en Bogotá. Entonces, si quieres coger cita o lo que sea, me envías un mensaje privado y te digo cómo hacerlo, ¿vale? Y te digo los huecos que tenemos disponibles, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo, o sea, el tema de las zonas de frecuencia cardíaca, ¿no? No deja de ser un sistema humano, ¿no? O sea, el ser humano, y eso que hemos empezado la otra charla que antes se ha cortado un poco, pues el ser humano tenemos una manía de ponerle límites a todo e intentar racionalizar lo irracionalizable, ¿no? Entonces, lógicamente la investigación siempre va a ir en línea de poder cuantificar lo máximo posible el esfuerzo físico, todo, ¿no? Entonces, lógicamente, en la medida que nosotros incorporemos más ciencia en una prueba, en un test, lógicamente vamos a tener muchísima más accuracy y mucho más, digamos, precisión en eso, ¿no? Aquí nos dice cuánto tiempo, semanas puede ser la base aeróbica. Pues realmente la base aeróbica, Daniel, tiene que ser durante prácticamente todo el año, ¿no? Realmente lo único que vas a hacer es cambiar, pues de pasar de un 80% de trabajo aeróbico en la base a tener un 40% de trabajo de base cuando tú estés, porque la base aeróbica lógicamente también se pierde, ¿no? Entonces mucha gente tiene prisa en acabar la base, ¿no? Y la base realmente no se tendría que acabar nunca, ¿no? Porque la base genera ganancias, digamos, duraderas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Bequica, que está ahí, Bequica 2020, lo puede decir, ¿no? El trabajo a baja intensidad va a producir, tú puedes competir haciendo solamente base, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo de base
es importante no solo hacerlo, digamos, en los primeros meses de la temporada, sino que es que esa base tiene que seguir acompañándonos durante todo el año. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Empezamos ahora la temporada, por ejemplo, en España, por ejemplo, pues con el tema del clima, ahora es prácticamente ahora cuando empiezan las competiciones, ¿no? A principio de marzo. Entonces, hasta marzo, los que pueden salir, o antes cuando no se había ciclocomputadores y cosas así, o sea, simuladores y tal, pues la gente pues no entrenaba, ¿no? Entonces empezaba a salir y empezaba a hacer pues tiempos a baja intensidad, lo que sería Z1, Z2, y prácticamente pues si salíamos 6 días a la semana, pues entre 3-4 horas, por 5 por 4, pues unas 20 horas semanales de base, ¿no? Esas 20 horas semanales de base las vamos manteniendo, por ejemplo, durante 2 meses, que yo me imagino que ese es el tiempo. La pregunta que me estás preguntando es esa, ¿no? Pero para que yo quiero explicarlo, para que la gente entienda que la base no tiene que desaparecer, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, esas 4 horas que estamos haciendo ahí en ese entrenamiento, ya tenemos que empezar a meter intensidad, ¿no? Porque se acerca nuestro periodo competitivo. Entonces empezamos a meter intensidad en Z3 y Z4, ¿no? Pero claro, esa intensidad en Z3 y Z4 tenemos que digamos, quitar carga a la base para poder hacer esos trabajos. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, hacemos una semana de 200 TSS y esos 200 TSS tienen que estar más o menos repartidos y subiendo poco a poco. Si nosotros seguimos haciendo las mismas 5 horas de base por día semanales y encima le estamos metiendo el trabajo de intensidad, pues lógicamente vamos a caer en un sobreentrenamiento, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ir quitando de esos 6 días que teníamos de base, vamos a dedicar 3 a la base, 2 a trabajar la intensidad. Un día, por ejemplo, al principio, pues Z3 los 2 días, y luego, conforme se vaya aproximando el objetivo, un día de Z3, un día de Z4, ¿no? Y mantenemos esos 3 días, 4 días de base. Y luego ya, pues lógicamente, porque los trabajos de intensidad no se pueden hacer todos los días, lo que hacemos es bajar un poquito, disminuir también los días de base, por ejemplo, bajándolos a 3 días, ¿no? Y luego ya los otros 3 días que tenemos van a ser de trabajos de intensidad. Un trabajo, por ejemplo, de Z4, un trabajo de Z3 y un trabajo de Z5, con los correspondientes descansos, ¿de acuerdo? Entonces, así un poco pues la dinámica, ¿no? Pero nunca hay que dejar los trabajos de base. Siempre hay que destinar 2-3 días al menos para trabajos de Z1, Z2 de base, para que la base no desaparezca, para controlar el peso, porque es la manera de bajar más peso el trabajar en la base. Y eso. Nos dice aquí Bequica, que dice que solo llevando un entreno constante se puede conseguir llegar a tener un fondo increíble. Yo no había corrido en mi vida y acabé haciendo una media maratón, gracias. Pues sí, así es, como dice Beca, ¿no? Nosotros teníamos una especie que se llama Where is the limit, ¿no? ¿Dónde está el límite? Y nosotros precisamente hacíamos eso, ¿no? Que nosotros realmente todo es posible en medida de que tú te creas que es posible, ¿no? Lo que hace falta es llevar un proceso, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, como el que nos ha escrito antes, ¿no? Si nosotros queremos hacer, digamos, una carrera o una competición de 400 kilómetros, nuestro entrenamiento tendrá que ir destinado a esa competición, ¿no? Lo que no se puede hacer es decir, bueno, voy a correr una carrera de 400 kilómetros, pero también quiero correr carreras de 20 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, tendremos un poco que elegir cuál es nuestro objetivo prioritario, pues para poder rendir más en el esto. Yo recuerdo esos tiempos, Beca, recuerdo esos tiempos y me acuerdo que cuando salíamos a correr y estabais, que no llegábamos al semáforo y en el semáforo ya estabais todos sacando los higadillos ahí en el primer semáforo de ahí de Vía Universitas. Bueno, y entonces pues eso, ¿no? Realmente el trabajo de base, el trabajo de baja intensidad es un trabajo importantísimo porque primero nos va a dar un control del peso, ¿no? El control del peso es muy importante, puesto que en la bicicleta, bueno, y en el atletismo también, el control del peso nos va a hacer ir más rápido, ¿no? Contra menos pesemos, digamos, más rápido vamos a ir, ¿de acuerdo? Y ya no solo eso, en el caso, por ejemplo, del trote, en el caso del running, el peso es un impacto, ¿no? Entonces, contra menos pesemos, digamos, vamos a tener digamos, menos probabilidades de tener problemas, lesiones a nivel articular, sobre todo de rodilla y de espalda, ¿no? Que es donde realmente pues aguantamos
todo el peso, ¿no? En la articulación de la cadera muchas veces, si encima no tenemos una buena digamos, un buen core, no tenemos una buena estructura muscular, porque tampoco hemos entrenado muscular, lógicamente esos impactos van a hacer que se nos descompense la cadera y que nos empiece a doler la espalda, la lumbar, el cuello, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que yo pienso que el tema de la frecuencia cardíaca es un poco el tema que tenía más o menos planificado, y justamente pues eso, ¿no? La primera pregunta de la Z3 de esto, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir, para terminar, que en las zonas, por ejemplo, zona 1, ya hemos dicho que es una zona donde la vamos a emplear para hacer trabajos regenerativos o descansos de series, ¿vale? O el cool down antes de bajarnos de la bicicleta, ¿no? Los últimos 5 o 10 kilómetros, pues hacerlos de manera suave, ¿no? O sea que no se trata de, como mucha gente hace, de que los últimos kilómetros hay que hacerlos a tope, porque como ya se llega, hay que hacerlo a tope, ¿no? Sino que hacer todo lo contrario. Hay que ir de manera tranquila y relajando, y sobre todo la Z1 lo que hace es regenerar y ayudar a eliminar esas sustancias de desecho que se están generando en un entrenamiento, ¿no? En un entrenamiento se genera, muchos de vosotros a lo mejor ha llegado el momento que habéis hecho un análisis de sangre y el día de antes habéis entrenado y os han preguntado, claro, con el GPT, pues el hígado sufre mucho y el riñón sufre mucho a la hora de entrenar, ¿no? O sea, nosotros realmente no sabemos el daño que causa un entrenamiento, y sobre todo los entrenamientos de alta intensidad. Los entrenamientos de alta intensidad generan daño orgánico grave a un organismo, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ya no solo por la recuperación muscular, que parece que solo existe el músculo en un entrenamiento, y para muchos entrenadores o pseudoentrenadores, mejor dicho, ¿no? Pseudoentrenadores, pues lógicamente pues solo cuenta la intensidad, ¿no? Y realmente sí que es verdad que la fatiga es importante a la hora de rendir, pero hay que medir esa fatiga, ¿no? Y esa fatiga es importante combinarla muy bien con el descanso. Si nosotros metemos descanso y elaboramos bien los cuadros y vamos incrementando de manera progresiva la intensidad, nosotros vamos a hacer un sistema sólido y un sistema donde nosotros cada día vamos a mejorar más. El otro día había un caso, creo que nos ha conectado Cristian Tellez, que estábamos el otro día, pues cuando estuvimos en Mosquera el mes pasado, pues estuvimos haciendo una revisión del entrenamiento. Llevamos ya como 2 años entrenando, es el segundo año que entrenamos, y en el trabajo de base él prácticamente ha mantenido el umbral anaeróbico del año anterior. O sea que realmente cuando trabajamos base no tenéis que tener miedo a trabajarla, porque la base no baja el rendimiento físico, ¿vale? O sea, no baja el rendimiento al trabajar base. Muchas veces hasta lo puede subir, ¿vale? Y muchas veces, pues eso, hay que entrenar en esa zona, hay que entrenarla para hacerla lo suficientemente grande, porque realmente no se sitúa en ese 50-60% que pone Polar, sino que está mucho por encima o mucho por debajo, y en ese caso nunca vas a trabajar la base en el lugar correcto, a no ser que hagas una prueba de esfuerzo y delimites dónde está realmente esa Z1 o Z2 en el sitio, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, también hay gente pues, que no pierde peso en la bicicleta, y cuando no pierde peso y hace todos los días bicicletas, porque no está trabajando hacia la pérdida de peso. Su entrenamiento no está enfocado a la pérdida de peso, su entrenamiento va a estar enfocado en otras directrices. Por ejemplo, el que está trabajando en Z3, que tiene un cierto consumo de glucógeno, va a llegar a casa después del entrenamiento y va a tener mucha hambre, y encima no ha trabajado digamos, el sistema de grasas, ¿no? Entonces, claro, él, por mucho que entrene, lo único que está haciendo es un desgaste muscular y un desgaste de glucógeno en el organismo. Entonces, bueno, es así de sencillo. Realmente, el problema que existe es que, pues lo que decimos, ¿no? Los pseudoentrenadores, ¿no? Hay que tener cuidado un poco con la gente esta que lanza unos reels
que hay veces que yo me subo por las paredes, ¿no? O sea, pero vamos a ver, pero señores, o sea, gente que tiene miles de seguidores y hace unas aberraciones al entrenamiento, y lo bueno es que la gente le hace caso, ¿no? Y eso es lo peor, ¿no? Y realmente, si ese personaje público se da cuenta del daño fisiológico que está produciendo al organismo ese tipo de entrenamiento y que está diciendo que es bueno para mejorar, pues realmente lo que está haciendo es pues jodiendo a los demás, ¿no? En vez de ayudarle, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eso ya es otro tema. Quizás el mundo del entrenamiento deportivo o el mundo, digamos, de la medicina también se presta a eso, ¿no? Se presta a que cualquier persona sin conocimiento diga una cosa, por ejemplo, en el entrenamiento, ¿no? Pero es como si yo me pongo a decir, pues por ejemplo, cosas de leyes, ¿no? O sea, bueno, si tú quieres, yo qué sé, es que infinidad de cosas, pues de leyes, ¿no? O sea, y yo no soy abogado, yo no conozco las leyes, entonces digo, no, pero como yo conozco un caso que le ha salido bien haciendo, yo qué sé, una repartición de bienes, cualquier cosa así, pues hacemos esto. Y esto es lo que hay que hacer para yo qué sé, para divorciarse o para alguna cosa. O sea, no, o sea, vamos a ver que el abogado tiene que estar para los temas de leyes, el entrenador y el especialista en el deporte tiene que estar para el tema del deporte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un caso práctico, me dicen aquí. Practico BTBM, pero solo entreno sobre la bici. ¿Qué entrenamiento se debe hacer para aumentar la potencia? Bueno, para aumentar la potencia la podemos aumentar de dos maneras. Una es entrenando, digamos, la base. La base es importante porque va a hacer subir el umbral, por lo tanto va a subir la potencia. Y luego, la otra manera es hay que aumentar el número de unidades motoras disponibles. Y para eso lo que se suele hacer es entrenamiento funcional. Entonces, el entrenamiento funcional va a aumentar el número de unidades motoras para el funcionamiento de la bicicleta y si se hace una buena transferencia va a ayudarte a aumentar la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, sobre la bici, para aumentar la potencia con una buena base vas a aumentar la potencia umbral, ¿vale? Y luego hay que limitar los tiempos en Z3 y en Z4, tal como hemos dicho en el principio del sector este, ¿de acuerdo? ¿La base sería zona 2 y un poco de zona 3? No, Daniel, no. La base es zona 1, sería un poco de zona 1 y un poco de zona 2. Digamos que un entrenamiento de base tenemos que ir en torno al límite entre las zonas 1 y 2, ¿vale? O sea, es realmente despacio, ¿vale? Bueno, realmente despacio, es la zona donde tiene que ir, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes programado el Garmin y lo tienes programado mal, pues probablemente si tú ves que esa zona es demasiado lenta, es porque está mal programado el Garmin, ¿no? Entonces lo que te aconsejaría es hacer una prueba, lógicamente, y entonces ahí ya sabes cuál es tu zona 1, zona 2. Y verás cómo esa zona 1, zona 2 trabajada de manera constante no es un trabajo banal, o sea, no es un trabajo, digamos, no, es un trabajo, o sea, se nota trabajar en esa zona 1, zona 2, ¿vale? O sea, zona 3 no es base. Y eso sí que le he leído yo hace poco, que la base es zona 1, zona 2, zona 3. No, la base no es zona 1, zona 2, zona 3, ¿vale? Sería el trabajo predominante en zona 1, zona 2 y se realizan trabajos de vez en cuando en zona 3 porque para, digamos, estimular al cuerpo a hacer algo. O sea, normalmente también eso hay que mirarlo desde el punto de vista psicológico. El deportista necesita de vez en cuando un pequeño estímulo para salir de ese Z1, Z2. Entonces, por eso se mete un poquito de Z3 en los entrenamientos de la gente, ¿no? Entonces, la base es Z1, Z2. O sea, si tu límite de la Z1, Z2 es 140 pulsaciones, pues tu trabajo tiene que ir en torno a las 140 pulsaciones. 140, que subes una cuestecita, subimos hasta 150, que la bajamos hasta 130, pero siempre estamos manteniendo y eso hace que después de un entrenamiento, veamos la gráfica de ese entrenamiento y prácticamente es una línea recta en ese punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, a ver si tenemos alguna preguntita más de alguno. Yo creo que he respondido. Si no, pues me dices el tema de la MTB, por ejemplo, a Kevin, si me dices que está bien contestado, si no es, ¿vale? Si se ha quedado allí un poco la duda o algo. Daniel, yo creo que me has entendido
Pero sí, hay que atacar un poco. Lo que pasa que, bueno, este mundo está como loco, ¿no? Entonces, bueno, pues como está como loco, pues al final, pues la gente, pues una cosa hace otra y los otros hacen otra y cada uno, total que al final uno pierde tiempo estudiando una cosa y al final pues descubre que es otra, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado, digamos, con estos, digamos, gente de Instagram y todo esto, hay que tener un poquito de fundamento real a la hora de interpretar lo que dicen, ¿no? Normalmente ellos lo único que quieren, su objetivo son likes y sus objetivos son que la gente vea su reel, ¿no? Entonces, bueno, pues pone un título súper espectacular, aunque luego lo que diga sea mierda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que coger las cosas con pinzas y yo os aconsejaría de que cada vez que queráis aumentar la potencia o queréis hacer una cosa, os pongáis en manos de un profesional, de un licenciado de educación física, de un entrenador deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir a por la gente que realmente sabe, igual que tú, si tienes un pleito en tu casa o te han denunciado o tienes que ir a reclamar una denuncia, tú vas a ir a un abogado y no vas a ir a un entrenador, ni a un médico, ni a un policía, ¿no? Lo que tienes que ir es al encargado que te va a ayudar y que conoce las leyes, ¿no? Pues en este caso lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la mejor zona? Nos dice aquí Diego. La mejor zona para quemar grasa y bajar de peso sin perder músculo. Z1, Z2, ¿vale? Z1, Z2 es la zona, digamos, donde estamos trabajando en un mix de energía entre el 50% de grasas y el 50% con el oxígeno ayudando a producir la energía, ¿no? Conforme vamos subiendo hacia la Z3, ¿vale? En la Z3, por ejemplo, el mix de energía es glucógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues al fin y al cabo, la degradación del glucógeno pasa por una cierta degradación muscular. Por lo tanto, ya estamos perdiendo músculo. ¿Bien? Y sobre todo si no llevamos los controles de las comidas. En el momento que nosotros no tengamos suficiente glucógeno en el músculo para aportarlo o en el torrente sanguíneo, en el momento que nos hemos bajado de la zona crítica de nuestros niveles de glucógeno, nuestro cuerpo tiene métodos para producir más ATP y esa es la destrucción muscular, ¿vale? Entonces, contra menos vayamos en zona 4 y zona 5, lógicamente menos músculo vamos a perder, ¿vale? Siempre ya en la zona 1, 2 y la 3 de una manera controlada y sobre todo comiendo, ¿no? Lo dice aquí Daniel, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues chicos, yo pienso que no sé cuánto rato llevaremos hablando ya, porque ahora no aparece aquí el control del tiempo, pero bueno, cuando se usa un potenciómetro, nos dice aquí Alex, cuando se usa un potenciómetro importan las zonas de frecuencia cardíaca o se enfoca más en la zona de potencia. Bueno, hostia, el tema del potenciómetro también es un tema que puede dar mucho chance, ¿no? Antiguamente, cuando estamos hablando de potenciómetros, antiguamente, pues puede ser el último año, se estaba empleando las zonas de potencia, ¿vale? Pero actualmente ya no se emplea la zona de potencia, lo que se está empleando es, o lo que empleamos los que considero yo que somos los entrenadores más avanzados o más arriesgados, ¿no? En ese aspecto, nosotros lo que hacemos es emplear el análisis de datos. Nosotros analizamos los datos y mediante los datos que nos arrojan, nosotros vamos cogiendo y vamos haciendo el entrenamiento por zonas específicas que necesitamos. No por zona 1, zona 2, zona 7, no, sino por zonas específicas o rangos de vatios específicos, ¿no? Siempre tiene que haber, cuando usamos un potenciómetro, siempre tiene que haber una medida de la fatiga que es el pulso. El pulso nos va a dar mucha información, ¿vale?, sobre lo que está ocurriendo en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces el pulso siempre tiene que, aunque entrenemos por potenciómetro, ¿vale?, siempre tenemos que tener la frecuencia cardíaca metida ahí de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, creo que, Alex, esa es la respuesta, ¿no? El potenciómetro, sí. ¿Usamos zonas? ¿Puedes hacerlo en zonas? Sí. ¿Es una manera anticuada ya de entrenamiento? Sí, ¿vale? Pero nosotros aplicamos unas zonas de potencia y luego cuando analizamos los datos, el pulso nos va a dar ese balance, ese V', que se llama en el Golden Cheetah, ese desgaste nos lo va a dar el pulso, ¿de acuerdo? Es importante ver eso. Y ver porque también cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de esfuerzo de gases y entrenamos por potencia, la zona 1, esa zona 1-2, que es la importante de la base, no la detectamos
mediante un test de FTP, ¿vale? Sino que la miremos mediante la mascarilla y ver ese intercambio de gases. Entonces es necesario saber dónde está esa frecuencia cardíaca y cómo está enfocando en la ganancia del vatios. Quiere decir que si ahora, por ejemplo, una persona tiene el umbral aeróbico, el VT1, está en torno a los 200 vatios, ¿no? Lo que vamos a ver es que con el tiempo esa frecuencia cardíaca en 200 vatios baje, porque estamos creando una adaptación positiva. Por lo tanto, esos 200 vatios ya no van a ser 200, ¿no? Van a ser donde tenemos la frecuencia cardíaca del VT1 que hemos calculado anteriormente. ¿De acuerdo, Alex? Después Kevin nos dice que después de una jornada de entrenamiento fuerte, ¿qué puedo hacer para recuperar? Bueno, pues depende de lo fuerte que sea. Lo más normal es rodar despacio y rodar en Z1, ¿no? Si tú te has pasado de los tiempos, digamos, por ejemplo, en Z5, te has pasado de 2 minutos, por ejemplo, en una carrera, te has pasado de 2 minutos en Z5, tú necesitas hacer una regeneración muscular porque has creado un daño al músculo y hay que repararlo. Y eso suele ser como 2-3 días como mínimo de recuperación. O sea, 2-3 días que empezaremos con un trabajo en Z1, a lo mejor con una jornada de descanso, un día en off, y al día siguiente una rodada en Z1, Z2. ¿De acuerdo? Esa es la manera un poco si es un entrenamiento fuerte de unas series controladas en tiempo, por ejemplo, 4 series de 2 minutos en Z5, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues esas series ya sabemos que tienen 2 días, digamos, para recuperar, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que recuperar. Eso todo depende un poco del esfuerzo que haya sido y el tiempo que estemos en zona 5, ¿no? Aquí Edgar nos está diciendo que cómo se llama la prueba para conocer mis zonas. Pues hemos hablado de muchas, ¿no? La prueba para conocer exactamente, la prueba de esfuerzo de V2 Max o la prueba de esfuerzo con análisis de gases, bien interpretada, ahí viene también el otro tema. El otro día yo vi una prueba totalmente, sí, una prueba de gases, pero que no había por dónde meterle mano, pues entonces hay que interpretar bien esa prueba para saber dónde tengo realmente las zonas, ¿de acuerdo? Entonces, no cualquiera que haga gases te va a sacar tampoco las zonas correctas, porque una cosa es lo que arroja el software como el software del Garmin, y otra cosa es la realidad, que es la experiencia, pues ya te digo, de más de 12.000, 13.000 pruebas que llevaré ya hechas a deportistas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa. Entonces, la prueba es esa. Luego, ¿qué pruebas hay más? Pues hacer una prueba máxima, una prueba de 20 minutos. Hemos hablado de hacer test de 3 a 5 minutos, lo que es el MAP, el MAP. Hay muchas pruebas para poder calcular un poquito las zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Ya llevas como 1 hora. Gracias. Eso significa que ya me tengo que ir. Bueno, aquí Juan Trialón para Cartagena. Para Cartagena yo pienso que estaré a final del mes que viene, ¿vale? Yo pienso que a final de marzo estamos en Cartagena, ¿vale? Y vamos a ir a Cartagena y estoy intentando cuadrar fechas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, respondemos rápido aquí. ¿Qué tal la importancia del entrenamiento Z3 zona 4 cuando aplican los descansos en series, cuando deben ser los 14? Lo que he comentado antes, Alex. Entrenamientos en Z3 son entrenamientos de series de más de 15 minutos, ¿no? Y ya se pueden hacer bien seriados o bien ir aumentando tiempo de manera progresiva, ¿no? Entonces se pueden hacer series hasta 1 hora de Z3 teniendo en cuenta las comidas y todo. Y Z4, las series son como máximo de 15 minutos. Y siempre lo importante de Z4 es el descanso. El descanso tiene que ser aproximadamente siempre el mismo tiempo que excitación. Quiere decir, 15 minutos de Z4 equivalen a 15 minutos de Z1 como recuperación. ¿Para qué? Para que el hígado vuelva a regenerar ese glucógeno y lo vuelva a aportar al torrente sanguíneo y al músculo. ¿De acuerdo? Entonces, los patrones de tiempo pues pueden ser series de 5 minutos, a partir de 3 minutos ya hasta los 15 minutos en ese patrón de series. ¿De acuerdo? Después Sergio nos dice que los minutos de Z5 son seguidos o sumando el total de la rodada. No, lógicamente seguidos, ¿no? Si por ejemplo tú haces un trozo de Z5, haces 1 minuto y luego bajas a Z1 durante 2 o 3 minutos, pues lógicamente esa Z5 no te ha hecho nada de daño. El problema es que vayamos en Z5 2 minutos, ¿no? Que es el tiempo máximo. Pero es que la recuperación no la hagas en Z5, sino que la haces en Z4. Por lo tanto, el cuerpo no está regenerando. Por lo tanto, estás siguiendo haciendo un daño.
¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que a un entrenamiento de Z5 siempre le va unido al menos el doble del tiempo de que hayamos estado expuestos al Z1, o sea, al esfuerzo, y siempre en Z1, siempre en un, digamos, en un entorno bajo para ayudar a eliminar ese ácido láctico extra que se ha creado. Bien, bueno, espero que os haya contestado, aunque las últimas han sido un poquito más rápidas, pero si repasáis, que yo lo voy a dejar grabado, si repasáis un poco el reel, están ahí más o menos el tiempo de las series, y yo creo que tendré algo en el blog, tengo algún artículo sobre el tema de las zonas 4 y zona 5 y cómo se van gestionando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, chicos, un placer, ha sido un placer compartir con vosotros, como siempre, este espacio, ¿vale? Emplazaros a los que os queráis hacer una prueba de esfuerzo o venir a Mosquera. Digamos que en Mosquera vamos a estar del 2 al 4, ¿vale? Y en Cartagena creo que va a ser a final de mes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que os haya gustado, que os haya eso, y si tenéis alguna dudica ya sabéis que me podéis consultar y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, gente, nos vemos, saludos a los españoles, que he visto por ahí que había mucho español encubierto por ahí aquí está Carlos también, Divagué, y bueno, un saludo a todos, un abrazo a todos, desearos una feliz tarde-noche de sábado y buen entreno para mañana, ¿de acuerdo? Bueno, y en Girardota, bueno, en Girardota también tengo que ir, o sea, en 2 meses estuvimos, o sea, yo pienso que en mes y medio yo creo que estamos en Girardota, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, un abrazo para todos, chao.